Buenos días, bienvenidos a la sesión número 14 de Conocer Madrid. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. A lo largo de la sesión de hoy vamos a visitar el Museo Nacional del Prado, el cual ha hecho una exposición llamada Reencuentro. En ella podremos observar las obras más características de la colección del museo, por primera vez en la historia, unidas. La Galería Central, un amplio espacio arquitectónico bañado con luz natural, se constituye en la columna vertebral de este nuevo recorrido, con la exposición de buena parte de sus obras más emblemáticas, para ofrecer una experiencia única e inédita. A lo largo de esta sesión vamos a analizar dos de sus obras más destacadas. Por un lado, la Anunciación de Fray Angélico y por otro, el Descendimiento de Van der Weyden. Reunidos por primera vez, dan la bienvenida a los visitantes en un recorrido generoso en diálogos excepcionales. La primera obra que vamos a analizar es La Anunciación, del autor Fray Angélico. Es un retablo pintado para el convento de Santo Domingo en Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo el pórtico la anunciación del arcángel Gabriel a María y a su izquierda la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la condenación y salvación del hombre. En el banco se narran escenas de la vida de la Virgen, nacimiento de María y los desposorios con San José, visitación de María a su prima Santa Isabel, nacimiento del niño Jesús, la presentación del niño en el templo y la dominación de la Virgen con Cristo recogiendo su alma. Fray Angélico, también conocido como Beato Angélico, dedicó su obra exclusivamente a los temas religiosos, pues entendía el arte como un aspecto de la devoción religiosa. Particularmente minucioso en los detalles y calidades de los objetos, naturaleza y personajes representados, Fray Angélico aúna en su estilo de la tradición tardogótica italiana con el nuevo lenguaje renacentista. Ejemplo de ello es la profundidad espacial de la arquitectura, que aunque sigue las recomendaciones de Brunelleschi de contrastarse en un escenario cuadrado y sin adornos, denota algunos fallos propios de una obra temprana en la producción del artista. Respecto a esto, hay que subrayar que La Anunciación es una obra temprana de Fray Angélico y que la situamos en los primeros pasos del Renacimiento. Como vemos, es un tema religioso que por un lado representa a mano derecha la Anunciación y en el lado izquierdo representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En cuanto a su análisis formal, hay que destacar el esquema lumínico. La luz se utiliza de forma natural, clara y diáfana, modelando las formas con suavidad. La utilización del oro hace referencia a una luz simbólica, que es la alusión a la divinidad. Fijaros ese rayo de color oro que se dirige desde la parte izquierda superior hacia la Virgen María, como si de un rayo de sol se tratara. Los colores, Fray Angélico utiliza una paleta rica que va desde el azul ultramar, tan utilizada en el Renacimiento, que la podemos visionar en el manto de la Virgen y también en las bóvedas de medio cañón,
que está compuesto por el polvo de una piedra semipreciosa, el lapislázuli. Es un pigmento que se utiliza de esta piedra semipreciosa y que denota el poderío administrativo del autor. A los tonos rosas del manto del ángel también hay que prestarle atención, ya que lo representa con una elegancia y un claroscuro muy significativo. Los amarillos, azules, verdes, violetas están aplicados con gran sutileza y perfección. Vemos que es una obra pictórica con una amplia colorimetría, una amplia gama de paleta de colores, haciendo siempre hincapié en ese azul ultramar sacado el pigmento de esta piedra semipreciosa. De esta obra hay que destacar y hay que analizar las diferentes partes, ya que tiene numerosos elementos pictóricos simbólicos. En primer lugar, hay que destacar la representación de la arquitectura renacentista, que es, por otra parte, una característica fundamental de la pintura renacentista en general, no solo de Fray Angelico. Como hemos comentado anteriormente, por un lado aparece la expulsión del paraíso, el comienzo del pecado, en tamaño menor por la lejanía en el tiempo, frente a la Anunciación, a mayor tamaño. Vemos cómo en la parte derecha de la obra pictórica representa la Anunciación de un tamaño mayor a la expulsión del paraíso, que lo representa de un tamaño menor, haciendo así referencia a la perspectiva y al volumen, indicando que están posteriormente, en un plano posterior. Hay que destacar también el dibujo sinuoso y aristocrático. Vemos que tiene muchísima curvilínea este templete, esta obra pictórica. Y decir también que es un temple sobre tabla. Detallismo y minuciosidad en las flores del jardín y en ropaje y en las alas del ángel. Fijaros cómo las flores del jardín las podemos visionar perfectamente gracias a ese virtuosismo del detalle que presta Fray Angelico a esta obra pictórica. Hay que destacar que Fray Angelico no retocaba sus obras porque las consideraba inspiración de Dios. En las imágenes vemos representada la estilización del personaje y a su vez hay que destacar la piel nacarada con muchísima maestría y elegancia y los personajes que son todos rubios. Como comentábamos anteriormente, los usos de colores son simbólicos en su gran mayoría. Hay que destacar que el azul representa el cielo y el amarillo el lujo. Es una luz uniforme, de fondos claros, para que todo lo pueda visualizar el espectador de una manera sencilla y dotar a la obra pictórica de gran luminosidad. Hay que marcar también la jerarquización de personajes. Los personajes que Fray Angelico consideró más importantes, vemos claramente que los representa de un tamaño mayor. Y podemos destacar también la predela con episodios de la Virgen de la vida de la Virgen, como comentábamos anteriormente. Son escenas como si fotogramas se trataran de las diferentes escenas y representaciones de la vida de la Virgen. El nacimiento, los desposorios, la visitación, la epifanía y la presentación en el templo y tránsito.
Todas estas escenas las podéis visualizar perfectamente en este templete, disfrutando así del gran dibujo y del gran detalle que aplica Fray Angelico a la obra. Junto a esta maravillosa obra, en esta exposición vemos el descendimiento de la cruz, que data de 1430 a 1435. Se puede considerar como la mejor obra de Van der Weyden, o al menos la más conocida, cuyo origen se encuentra en el Museo del Prado. Esta obra, la obra original la conserva el Museo del Prado. Esta obra es la parte central de un tríptico cuyos laterales se han perdido. Esto hay que subrayarlo. Esta obra pertenecía a un tríptico. Es la parte central. Las puertas, los laterales, desgraciadamente se han perdido. Fue pintado para la capilla de los Ballesteros de Lovaina en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Las curvas diagonales del cuerpo de Jesús y de la Virgen quedan compensadas por la verticalidad de la cruz en segundo plano. Destaca la actitud doliente de los personajes que acompañan a los dos protagonistas de la escena. Se ve claramente cómo todos los personajes de la obra pictórica tienen una actitud doliente. La obra está pintada con la nueva técnica desarrollada por los pintores flamencos, que es el óleo sobre tabla. Gracias a esta aplicación del óleo sobre tabla, esta obra se puede transportar de un sitio a otro, ya que no es pintura al fresco. Esto es un avance para la pintura. El cuadro fue comprado por la reina María de Hungría para su hermano el emperador V, con la promesa de entregar a la iglesia una copia, que efectivamente hizo Miguel Corsier. En esta obra tenemos que destacar varios elementos. Por ejemplo, la ampliación del borde superior que conforma el retablo con la forma de cruz permitió a su vez la prolongación de la cruz pictórica. Es decir, por un lado vemos la representación pictórica de la cruz de Jesucristo y por otro lado el propio retablo, la propia tabla, tiene forma de cruz, reivindicando y subrayando este elemento. También en esta obra tenemos que prestar atención, ya que muchas veces el espectador lo pasa por alto, pero es un elemento que hay que prestar atención y subrayarlo, son las tallas en el trampatojo. Si os fijáis, os las señalo con una flecha roja para que podáis apreciarlas. Esa talla, esa representación de la talla en trampantojo parece ser parte del arco al que estaba acoplado el cuadro. Por otra parte, hay que mencionar la perfección de las telas, con la maestría que Van der Weyden representa los tejidos, ya que podrían separarse los pliegues capa por capa. Tal es el virtuosismo del artista representando la textura y los pliegues de los mantos, que vemos una obra completamente tridimensional, con un volumen digno de mencionar. Por otra parte, debemos de destacar que en la obra pictórica se centra la luminosidad en Cristo. Esto Van der Weyden lo hace con un único objetivo, y es que la mirada del espectador se pose directamente sobre este elemento, siendo así la parte
más importante de la obra. Vemos, por tanto, que el cuerpo de Cristo desprende mayor luminosidad que el resto de los personajes. Hay que hacer hincapié también en la ingravidez de la mano, que expresa claramente que está muerto. Fijaros cómo Van der Weyden representa perfectamente un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, acentuando ese peso en los brazos de Jesucristo, cómo cae ese peso corporal. También hay que destacar la representación de la sangre que discurre por el cuerpo y por la frente de Jesucristo. Si podéis ir al Museo del Prado y apreciar esta obra al natural, veréis claramente que la maestría con la que representa Van der Weyden la sangre es digna de subrayar. También tenemos que prestar atención y llevar nuestra mirada hacia la calavera que representa el autor en dicha obra. Esta calavera representa el pecado de Adán y Cristo es la redención de esa falta. Vemos cómo la calavera tiene un estudio anatómico muy importante para la época y también podemos apreciar la elegancia con la que representa el autor las manos y los pies de los personajes. En cuanto a los personajes más destacados o los que tenemos que prestar mayor atención, debemos subrayar a María Salomé, esposa de Cleofas. Presenció la crucifixión y es una de las 3 Marías que suelen aparecer en estas escenas. Fijaros cómo se lleva la mano a la cara por ese dolor y cómo representa perfectamente el autor ese manto y esa expresividad del óvalo facial. Por otro lado, mencionamos a San Juan Evangelista, que consuela a la Virgen María. El tocado blanco destaca también con una gran luminosidad el cuadro, viendo esos pliegues con ese claroscuro que le dota de volumen y tridimensionalidad al retablo. La Virgen María está rota de dolor y se ve en su expresión. Vemos un óvalo facial con una expresión dolorosa, de derrota. La túnica, en azul de ultramar, indica el alto precio que tenía el cuadro. Esto ya lo hemos mencionado antes, pero recordar que este azul se saca de un pigmento de una piedra semipreciosa, que era importada de Afganistán. Aquí vemos la importancia que tiene la paleta de color para el autor. Podemos observar también con mayor detenimiento la aplicación que hace el autor de una capa fina de pintura en las extremidades para que el espectador pueda entrever los músculos y las venas. Fijaros con qué elegancia, con qué técnica representa la piel y la anatomía el autor. Por último, mencionar este personaje, Nicodemo, que era un discípulo secreto, y es el hombre que sostiene las piernas de Cristo. Hay que hacer especial mención o prestar mayor atención a la capa del personaje. Vemos cómo está pintada con meticulosidad y muestra su calidad, que es indicativa del rango social del personaje. Al personaje le representa el autor con una gran capa lujosa, con muchísimo detalle en el estampado, haciendo así referencia el rango social del personaje. Desde esta exposición también podéis visionar los Saturnos de Goya y Rubens,
que los podréis contemplar juntos por primera vez en la historia. Fijaros que los autores tan diferentes y sin embargo qué cohesión y qué paralelismo en cuanto a temática. Además, podéis observar también las meninas, las hilanderas, junto con un excepcional retablo del Bufón de Velázquez. Por ello, esta es una de las exposiciones quizás más importantes del Museo del Prado, que desde luego os invito a que vayáis a visitarla. Bueno, pues por hoy terminamos. Y quiero daros las gracias por haberme seguido durante todas estas semanas de incertidumbre. Espero que estos vídeos os hayan servido para haceros más amenos este tiempo tan confuso e invitaros a que me sigáis el próximo curso, que vengáis el próximo curso en el cual ya podremos retomar nuestra normalidad y poder hacer visitas a nuestra ciudad. Muchas gracias por todo, que paséis un feliz verano.